Hoy día tenemos de expositora a nuestra directora Soledad Garay. Ella es arquitecto de la Universidad del Desarrollo, es candidata a magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética de la Universidad del Biobío. Se ha perfeccionado en líneas de arquitectura bioclimática, participando en diplomados en viviendas sustentables, edificios sustentables y diseño urbano sustentable. Ha complementado su desarrollo académico profesional participando en diferentes programas, workshops y talleres de desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo, participando en diferentes neurociencias, TLN y coaching ontológico, en instituciones tales como Universidad de Chile, UTD, entre otras. Durante los años 1997 y 2004 fue docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y dirigió líneas de investigación asociadas al patrimonio arquitectónico local. Desde 2004 se integra a la Universidad de San Sebastián, donde se ha desempeñado en diferentes cargos y ha dedicado su vida académica a la enseñanza del diseño arquitectónico y asignaturas de la línea de actualidad, contingencia y emprendimiento. Actualmente está a cargo de la dirección de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián y es docente de taller de arquitectura de segundo año y creatividad e innovación. Es socia del estudio 2 Arquitectos de Concepción, w2arc.cl, y trabaja además en proyectos asociados a la recuperación de la memoria urbana y restauración patrimonial del Biobío, vinculando diferentes áreas de arquitectura, el diseño y medios audiovisuales, entre otros, a través de la nave Producciones. Bueno, entonces los dejo ahora con la directora Soledad Garay. Gracias, le doy la gracia primero por la paciencia, pero como Murphy siempre está presente y hoy día no podía estar ausente, estaba precalentando el cóctel, estaban preparando las profesoras. ¿Se escucha bien ahí o no? Bueno, les agradezco la presencia de la última charla de cultura arquitectónica y la idea hoy día es hablarles un poco sobre por qué elegí el tema que les voy a presentar hoy día y cuál es el enfoque que les voy a dar, que no probablemente no es el tradicional, y hoy día decidí traerles 3 historias. Le voy a pedir a Fernando que me baje las luces adelante, por favor. Muchas gracias. Esta charla la subtitulé como la ciudad como obra y la arquitectura como relato, ¿ya? Dentro del contexto del ciclo que se llamaba Una obra, un relato, pensé cómo había hablar sobre arquitectura vernacular y identidad en este contexto de arquitectura, ¿cierto? Y en este contexto, este ciclo que se llamaba Una obra, un relato, y decidí que lo iba a hablar como la ciudad como como la obra construida, y la arquitectura como el relato que nos iba a contar la historia de quiénes éramos, entendiendo la arquitectura como un elemento vernacular que voy a explicar más adelante y que construye identidad. Pero antes de entrar a hablar específicamente de las 3 historias que les traje hoy día, les quiero hablar un poquito sobre lo que es arquitectura, o lo que nosotros estudiamos como arquitectos, y que está siempre presente, independiente de la intensidad con la que está, pero siempre está. Obviamente el espacio, ¿cierto? El espacio arquitectónico como primer elemento, en abstracto, ¿cierto? Los primeros indicios de lo que ustedes estudian. Los segundos elementos, la materia o el cuerpo arquitectónico, ¿cierto? Lo que conforma, lo que envuelve, lo que define la arquitectura. Y obviamente la luz. Sin ella, sin esos 3 elementos, no hay arquitectura. Les repito, obviamente, ¿cierto? El espacio arquitectónico ya construido, la materia o el elemento, ¿cierto?, envolvente, y la luz como elemento significativo que define la arquitectura. Sin embargo, hay un cuarto elemento que aparece y que para mí en particular es significativo,
y que es el enfoque que probablemente tratamos a través de, o trato personalmente a través de los talleres de arquitectura, y que es el elemento que a mí en particular me es profundamente significativo, que tiene que ver con esto, con el hombre, con la cultura, con el clima, con el paisaje, ¿ya? Con elementos que tienen que ver, que son transversales a los otros tres que les mostré recién, que es el espacio, ¿cierto?, la luz y la materia, tiene que ver con el hombre, el elemento cultural, ¿cierto?, el clima, el paisaje, y eso está asociado obviamente a hábitos, a ritos, a usos, a su historia. Este elemento que para mí en particular, y probablemente para muchos de ustedes es significativo, tiene que ver finalmente con una condición que es esencial en la arquitectura, y que sin ella probablemente no podría existir, que tiene que ver con lo propio, lo particular, lo único y lo que es irrepetible. Y a esto que es único, particular, irrepetible, es lo que yo llamo, o lo que llamamos arquitectura vernacular, ¿ya?, que le pertenece al lugar. Y tiene que ver con esta famosa palabra, que es una idea, que es el contexto, ¿ya? El contexto no es más y no es menos que esta cuarta pata de la arquitectura, que para mí en particular es lo que me llevó a estudiar arquitectura probablemente, ¿ya? Me imagino que a muchos de ustedes también. El contexto. Y yo les vine a hablar hoy día exactamente de esto. Para hablar de contexto, entonces, les voy a hablar un poco de qué es lo que provoca el contexto, qué es lo que genera el contexto. El contexto como elemento significativo, ¿cierto?, es lo que genera la pertenencia finalmente de la arquitectura y finalmente genera la identidad, ¿ya? Para mí, o para los que hemos ido estudiando sobre el tema de contexto, es lo que nosotros llamamos o denominamos como arquitectura vernacular, propia y de la tierra entendiéndola como, no como necesariamente como elemento historicista, ¿ya?, sin embargo, que le pertenece a ese lugar por distintos elementos, el clima, el lugar, el espacio, el territorio. Finalmente, y el contexto entendiéndolo como un concepto, ¿ya?, es el lugar conceptual, es el lugar cultural, voy a llamarlo, ¿ya? Aparece ese lugar, ¿cierto? Por lo tanto, es ese lugar el que construye el relato de arquitectura. Y para partir de mi presentación, les voy a hacer un pequeño parangón sobre algunos lugares que definen o que han definido un tipo de arquitectura antes de entrar a las tres historias que les quiero contar. Acá tenemos Petra, ¿cierto? Me imagino un caso que ustedes conocen, han estudiado en historia. Ciudad tallada y labrada en la piedra, ¿cierto?, en Jordania. Una ciudad que aparece año 700 antes de Cristo y que finalmente que aparece como un elemento, un descanso dentro de la ruta de los viajeros, de los mercantes que llevan el incienso y otras especies muy valoradas desde África hasta el Mediterráneo. Ustedes ven, tenemos obviamente la isla de Míconos, también un lugar de asentamiento de principio de siglo y que finalmente se convierte en una ciudad, que nos va contando primero de algunos elementos como ven ahí el molino, ¿cierto?, algunos asentamientos originarios de campesinos y luego finalmente se van conformando en una ciudad hoy día turística, obviamente. El caso de la Capadocia también es una ciudad labrada en la tierra, en el barro literalmente, que es donde se esconden los primeros cristianos que escapan de la persecución musulmana y se esconden en la roca, literalmente construyendo sus primeras viviendas y iglesias escondidas, literalmente, en Turquía. Casos como, por ejemplo, como las carpas o los yurks mongoles, ¿cierto?, que son mucho más nómades y que se arman, se desarman y finalmente se van trasladando dentro de su geografía por temas climáticos, o llegamos a ejemplos más chilenos, acercando un poco más a Chile, ¿cierto?, a nuestro territorio, como los pucarás nortinos, en que efectivamente aparecen estos elementos circulares en
la Patagonia, hasta algunos casos como la ruca mapuche, ¿cierto? Primeros indicios más originarios de nuestros asentamientos. En este caso nos vamos acercando un poco más a Chile, llegando hasta este tipo de intervenciones que son nuestras, que tienen que ver con la forma como nosotros hacemos arquitectura. ¿Ya? Una vivienda más precaria, hecha en madera, en tabla, ¿cierto? Ya un poquito más fabricada, contemporánea. Esto es lo que hacemos nosotros hoy día. Bueno, vamos a acercarnos a las tres historias, para lo cual los voy a un poquito poner en contexto de lo que es Chile, ¿cierto? Y vamos a entender a Chile como el país que está al fin del mundo. Así lo voy a plantear. Un país que tiene 4.400 kilómetros de largo aproximadamente, de Arica a Cabo de Hornos, sin contar obviamente la parte del Cono Sur, que es territorio no es chileno directamente, y tiene un ancho promedio de 180 kilómetros de ancho. Está entre las latitudes 118 y las 55 de latitud sur, y varía en su longitud. El Océano Pacífico por el frente, todos lo sabemos, lo conocemos bastante bien, cordillera de los Andes por el otro lado, ¿cierto? Y un dato interesante es que de promedio hay 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es más o menos el promedio que tiene nuestro país en habitantes. Estamos hablando que comparativamente con Nueva York o con otras ciudades que tienen 1.000 habitantes o 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado, estamos un poquito lejos, ¿ya? Así que como referencia. Lo interesante de Chile, una larga, ¿cierto? Una extensión geográfica tremenda, una diversidad climática también bastante variada, imagínense las latitudes que son bastante extensas, una variedad paisajística también con atributos particulares de cada zona, una condición aislada de país, porque efectivamente estamos rodeados por un lado por la cordillera, por otro lado por el océano, somos extremos y nuestros vecinos además no nos queremos mucho, así que estamos bastante bien, y obviamente un país que está expuesto a fenómenos naturales permanentemente, fenómenos naturales como por distintas climáticas, por zonas climáticas, o por sismos u otras condiciones en las que nos vemos enfrentados. Teniendo este país diverso, variado, extremo, al confín de este mundo, yo les traje tres historias que, si bien las vamos a ver aisladas, que lo que me interesa finalmente es que en conjunto puedan construir el relato que hay detrás de ellas. Un relato que es único y que es uno solo. Y lo que me interesa invitarlo hoy día es que ustedes descubran cuál es ese relato. Estos son los tres lugares que yo les traje. El primero, de abajo, ¿cierto?, es Chiloé. El segundo es Lota. Y el tercero es Valparaíso. Son tres historias que les voy a contar hoy día. Chiloé. Me imagino que muchos de ustedes conocen Chiloé, o por lo menos han estado o han estudiado Chiloé como emplazamiento, ¿cierto? Isla llena de historia. Vamos a tratar de explicarles algunas cosas de por qué conocemos Chiloé como la conocemos. Vamos a tratar de develarlo un poco en esta historia, en este relato. Chiloé es una isla, ¿cierto?, que está emplazada al extremo sur del continente. Es la primera, voy a decir, quiebre del continente y empieza a ser la parte más insular. Tiene 8.000 kilómetros kilómetros cuadrados, temperaturas variables entre 4,5 como mínima, a pesar de que de repente llega más extremo, pero como promedio, y 17,9 como máxima. ¿Qué es lo interesante? Bueno, está obviamente en la latitud entre el 41 y el 43. ¿Y qué es una condición que tiene Chiloé que es parte de su relato? Es que tiene una condición insular, tiene una condición que es remota, extrema, ¿cierto? Tiene una condición que es aislada y tiene una condición en sí misma de dispersión urbana. Esas condiciones son las que yo los voy a invitar a conocer, a descubrir y a descubrir por qué se produce eso en Chiloé. ¿Ya? Insular, remota, aislada, dispersión urbana. Dejen solo en la retina. Primero contarles un poco cómo surge Chiloé, cómo nace Chiloé, cómo se gesta Chiloé. Obviamente, ¿qué es Chiloé? Esa es la primera pregunta que uno dice, ¿qué significará Chiloé?
Bueno, Chiloé es una palabra originaria de los chonos que vivían ahí originalmente y que significa lugar de gaviotas. Eso significa Chiloé, lugar de gaviotas. No sé si alguno ha recordado de que y cuando ha ido a Chiloé, de ver muchas gaviotas o no, hay efectivamente muchas aves, pero de las gaviotas eran uno de las especies más significativas. Los chonos siempre, hombres de isla, hombres de agua, son los primeros habitantes de ese sector, son unos indígenas que además eran nómadas, por lo tanto vivían casi siempre en su canoa y atracaban a los circuitos o a algunos asentamientos básicos que tenían en el borde mar, pero bastante básicos en general, bastante nómadas, y iban donde había recursos marinos. Y algunos huilliches o gente del sur, algunos mapuches, que son en este caso algunos mapuches o huilliches, gente que todavía existía hacia el interior y que vivía un poco de la recolección un poquito más campesina hacia el interior de la isla y que generalmente se asentaba un poco más al interior. Pero en general, mayoritariamente chonos eran los habitantes de la isla. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Chiloé tiene una fuerte influencia extranjera cuando aparece, ¿cierto?, el español tratando de colonizar. Ya no le bastó con el norte y Centroamérica, sino que efectivamente avanza más hacia el sur, después de Perú, y decide ir a descubrir rutas. Y dentro de las rutas que descubre, no solamente desde el virreinato, dentro de las rutas que descubre la ruta de Cabo de Hornos y del Estrecho de Magallanes. Y efectivamente, entrando por el Estrecho de Magallanes, la primera ruta y la única ruta que existía en esa época para cruzar hacia el Pacífico, descubre, ¿cierto?, Chiloé, la gran isla, la exploran y la intentan colonizar. ¿Ya? Y efectivamente se descubre más o menos en 1560, y en 1560 se asientan los primeros españoles, empiezan a avanzar por la isla, y 17 años después, más o menos en 1570, fundan la primera vez Castro. Castro es la primera ciudad chilota que se funda. Los chonos en general no eran muy guerreros, sin embargo hubo cierta resistencia, pero finalmente eran tan dispersos que no hubo problema de avanzar. Sin embargo, en esa época, obviamente imagínense los barcos que atracaban acá, pequeños barquitos en realidad de madera, ¿cierto?, españoles, que llevaban las riquezas del Perú hacia España, que tenían que parar a descansar en alguna parte y paraban dentro de eso en Chiloé. Obviamente había gente que los esperaba en estas rutas. ¿Y quiénes los esperaban? Los holandeses, los piratas, ¿cierto?, algunos piratas, y efectivamente los asaltaban. Finalmente, Chiloé era un lugar que para poder pasar por él, y se metían por el mar interior de Chiloé, no por el Pacífico, sino efectivamente por dentro, aparecían los piratas generalmente entre medio de esas islas y los asaltaban, y quedaban botados muchas veces entre medio de las islas. Por lo tanto, muchos de los relatos que se cuentan de Chiloé o de estas misteriosas desapariciones de barcos, Caleuche, entre otras, tienen que ver con esto, ¿ya?, con los barcos coloniales, ¿cierto?, originarios, que eran asaltados, finalmente desaparecían en esas rutas. Interesante, finalmente, después de muchos intentos, ¿cierto?, de exploración y colonización, los españoles se quedan y finalmente deciden que por vía de la parte militar, por un lado, funciona, y por otro lado, la parte religiosa o las cruzadas que necesitaban hacer o evangelizar el lugar a través de los jesuitas, era una forma de efectivamente ir colonizando, irse quedando con el territorio o irse asentando en el territorio que para ellos era necesario porque estaba en la ruta por donde sacaban los recursos. Por lo tanto, era importante que estuvieran, fueran un lugar estratégico de ubicación. Por lo tanto, toda la cruzada evangelizadora de los jesuitas no solamente requería que ver con la palabra, sino que efectivamente ellos empezaron a relacionar con los chonos, ¿cierto?, empezaron a sentarse y empieza una construcción o un desarrollo en madera importante y a conformar, ¿cierto?, una arquitectura o una protoarquitectura inicial en madera, y luego cuando ya se pueden asentar un poco más, efectivamente los jesuitas españoles, que no eran en realidad los jesuitas españoles no construían en madera, pero ¿quiénes construían en madera? Los jesuitas alemanes. Y los jesuitas alemanes los subieron a los barcos españoles y los trajeron. ¿Qué mejor? Entonces, efectivamente, la influencia que tienen las iglesias chilotas son originalmente o son de una carpintería propia, ¿cierto?, del lugar, porque efectivamente el manejo de la madera era muy bueno en el lugar, porque
chonos tenían ya una expertise en manejo de canoas, sin embargo, se va mejorando y además que la cantidad de madera que hay en el lugar es impresionante y efectivamente se va perfeccionando. Y más el manejo de madera que tenían los jesuitas alemanes, finalmente se hace una combinación bien interesante y empieza a surgir una arquitectura bastante más rica en términos de innovación con el recurso de la madera. Finalmente se sigue desarrollando, se siguen avanzando, ¿cierto? Se sigue fundando una cierta cantidad de ciudades por el borde interno, como les digo, del mar, y Chiloé se convierte finalmente en un lugar estratégico de abastecimiento y hay una serie de desarrollos de astilleros bastante interesantes, que son finalmente los que no solamente reparan los barcos que venían, ¿cierto?, por el Estrecho de Magallanes, sino que se convierte en una ruta que repara y genera nuevas embarcaciones. Efectivamente, la riqueza empiezan a exportar madera que había en la misma zona y otra serie de otros elementos y se lo empiezan a llevar a Europa. Y finalmente se dan cuenta que la capacidad de sus barcos no era suficiente y empiezan efectivamente Chiloé a convertirse en un astillero de barcos. Entonces, efectivamente, como Chiloé se convierte en un lugar estratégico de desarrollo, por un lado, ya vamos a conocer algunas cosas del norte para que traten de irnos vinculando, ¿ya? Y esto obviamente reflejado en la arquitectura. Finalmente, durante muchos años, ¿cierto?, Chiloé va desarrollando toda esta estrategia de exportación de madera, de exportación de algunos otros productos, ingresos, ¿cierto?, de los astilleros. Finalmente aparece en 1810, ¿cierto?, se independiza Chile, por lo tanto hay incorporación de otros personajes, ¿cierto? Y hay ingleses que aparecen, holandeses y todos que finalmente ya no eran piratas, sino que efectivamente se ven a asentar y convierte finalmente esta ruta en una potente ruta comercial de abastecimiento y de intercambio. Además, pensemos en que efectivamente Chiloé estaba en la ruta precisa entre el puerto del Callao por el Perú y el estrecho por donde tenían que pasar, por lo tanto era la única ruta comercial y era además donde se fabricaba la embarcación. Lo interesante de ello es que en 1914, cuando aparece el canal de Panamá, Chiloé desaparece. Y recién reaparece o es redescubierto, por decirlo de alguna manera, en términos arquitectónicos, hace 20 años. O sea, efectivamente, desde 1914 hay alrededor de 60 años donde Chiloé prácticamente desaparece, ¿ya? Porque efectivamente ya no tiene la importancia y finalmente se confina a hacer una arquitectura propia, desconectada, extrema, aislada, como les decía yo al principio, y no se pone, y finalmente el país empieza a funcionar más hacia el centro y el extremo, como en este caso, permanece oculto como un gran misterio hasta que 20 años atrás es redescubierto por algunos entre ellos arquitectos también, que redescubren el encanto, ¿cierto?, de las posibilidades que tiene ese lugar. Por eso lo puse ahí como redescubrimiento. ¿Qué es lo interesante de Chiloé? La cantidad de madera, ¿cierto?, que tiene, porque es uno de sus recursos esenciales: tepa, ulmo, tineo, mañío, alerce, ciprés, arrayal. O sea, todo en general, las variedades más impresionantes de madera nativa se producen en Chiloé. La mayoría de ellas exportadas, algunas de ellas hoy día en extinción y en peligro de extinción, y algunas ahora en reserva. Muchas de ellas hay arquitectura que hoy día sería imposible pensar en rehacer, ¿cierto?, porque efectivamente no está el material. ¿Qué es lo otro? Interesante de que finalmente se trabajaba con todo ese tipo de madera es que hay 3 elementos significativos en el contexto de Chiloé. El desarrollo importante o la generación importante de una serie de carpinteros y ebanistas, carpinteros generalmente basados en la carpintería de ribera o de marina, y ebanistas que trabajan en muebles y otros objetos de madera. Hay un fuerte desarrollo en artesanías y ornamentos de madera, y obviamente hay un fuerte acento en la construcción naval, civil y religiosa. Esas son las características de Chiloé como arquitectura, como desarrollo. Y aquí les traje algunas imágenes un poco de lo que les estoy comentando, de qué tipo de arquitectura se hacía, ¿cierto? O se hace todavía, en un paisaje que efectivamente está, como ven arriba, tiene de estepa. Ese es generalmente es el frente hacia el Pacífico, interiores de isla o islotes como este, ¿cierto? Como ese islote, que finalmente cuando hay bajamar, ¿cierto?, es posible ir a habitar, cuando hay pleamar es imposible, hay que llegar solamente en bote.
y algunas de las imágenes de paisajes que efectivamente el colorido de Chiloé es bastante impresionante cuando hay suficiente luz. Lo interesante de Chiloé además que en verano llega a tener 16 horas de luz, en invierno llega a tener 6. O sea, hay una diferencia importante de luminosidad, por lo tanto el lugar cambia bastante. Algunas condiciones de borde, y vemos como efectivamente la arquitectura, ¿cierto?, o los elementos construidos del borde simplemente recogen las diferencias de altura de mar, de marea, ¿cierto?, y cómo la arquitectura efectivamente empieza a reconocer eso, donde el bote primero estaba probablemente flotando, después simplemente se vara, ¿cierto?, y se saca. Aquí están las gaviotas de Chiloé. Y cómo efectivamente la arquitectura se empieza a posar sobre esta condición de borde, ¿cierto?, de límite, de estar al extremo de mar, por un lado, y donde efectivamente se posa, ¿cierto? Va. Ups. ¿Fernando? Ahí sí. Voy a avanzar hasta donde vas a llevar la... A ustedes nunca les ha pasado, me imagino. Está silbando tanto. Como lo decía, la manera en cómo se posa, ¿cierto?, la vivienda en el borde. Lo interesante de este caso, el palafito, y que tiene que ver con la historia, es que en general uno piensa en Chiloé, piensa en la iglesia de madera y piensa en el palafito. Pero lo atractivo de esto es que el palafito no es originario de Chiloé. Es una respuesta a una situación que sucede por efecto de la colonización, que tiene que ver con que el español cuando viene, ¿cierto?, y se asienta en Chiloé, trae productos, porque necesita desarrollarse, y así como se lleva productos, trae productos, y uno de los productos que trae es la papa chilota, conocida, ¿cierto? Mejor, más rica que la papa chilota. La papa chilota, que es un producto externo, que se planta en Chiloé, se cosecha, finalmente, como efectivamente hace años, en esa época no había control agrícola, ¿cierto?, se les escapa y se genera una plaga de papas. Y la plaga de papas obliga a que la gente, los campesinos que vivían efectivamente en el interior de Chiloé, no les queda terreno que ocupar, porque había puras papas, había una explotación de papas, o había madera o había papas. Entonces finalmente se empieza a ir al borde, porque no le queda opción, y empieza a habitar hacia el borde, llegando hasta el extremo. Y los primeros palafitos que se generan tienen que ver con la inundación de la cosecha de papas. Eso es para que vean con las cosas extrañas que suceden, y eso tiene que ver porque los españoles llegaron en algún momento acá. Y fíjense cómo el relato, ¿cierto?, de un hecho que puede ser insignificante hoy día, finalmente genera el efecto que hoy día tenemos, ¿ya? Y bueno, lo mismo pasa con el tema del color y otros elementos. Y el tema que recoge las mareas, ¿cierto?, si bien es una buena respuesta, pero es interesante cómo se genera. El tema de la tapa, ¿cierto?, de la chapa utilizada en las iglesias, una arquitectura bastante más de llena, ¿cierto?, más simbólica, con el tema de las torres. Aquí interesante de ver también como esto que les decía yo, como las iglesias trabajadas por jesuitas, ¿cierto?, hay influencia en este caso europea, mucho más neoclásica, ¿cierto?, probablemente más del centro o del centro-sur de Europa, probablemente más italiana, y acá mucho más bávara, ¿no? No hay friso, no hay frontón griego o greco-romano, ¿cierto?, y efectivamente es mucho más limpio, es un concepto mucho más de bodegón alemán, y efectivamente es la influencia de los jesuitas que estuvieron detrás. Bueno, aquí tengo otras imágenes también del uso de la madera, y como efectivamente desde la tejuela ves como todos los elementos finalmente estas partes van conformando esta piel o esta doble piel, ¿cierto?, de madera completo. El único elemento que tenían, el único recurso que había. Algunos interiores del tipo espacio arquitectónico que se genera en Chiloé, muy también neoclásico, con columnas, ¿cierto?, con columnata, con basamento abajo, no se alcanza a ver tanto de esa foto. Acá la iglesia se construye con un arco, ¿cierto?,
tipo bóveda de barco invertido. Entonces, lo interesante de ir descubriendo cómo efectivamente el lenguaje del barco se lleva a la arquitectura, en este caso los espacios públicos o los espacios de culto. Es la manera en cómo ellos sabían hacer. Por lo tanto, el experto en madera es el que sabía construir barcos, por lo tanto es lo que se lleva en la arquitectura. Fíjense en este tipo de detalles, ¿cierto? Donde está el apoyo de la viga, ¿cierto? Que sujeta la cubierta, y fíjense cómo está apoyado y tiene una pieza de amarre o una pieza de sujeción de apoyo totalmente neoclásica, que normalmente sería en yeso o en mármol, acá está en madera, con todas sus piezas. Interesante cómo el carpintero, ¿cierto? El ebanista ya prácticamente trabaja finamente en un elemento que no pertenece a ese lenguaje, en ese material, pero finalmente se traduce, se trabaja de esa forma. Algunas vistas de la torre hacia arriba, ¿cierto? De la iglesia. Algún trabajo de distintos tipos de tapas. Interior un poquito más contemporáneo, pero un poco el efecto de la calidad de la madera. Esto también es interesante cómo efectivamente hasta la ciudad de los muertos, ¿cierto? Los cementerios, tienen la misma imagen de la casa Chilota. Y la torre, permanentemente presente. Y acá llegamos a la arquitectura contemporánea. Estas son respuestas más actuales, ¿cierto? Ya este edificio tiene alrededor de unos 15 años. La iglesia, una nueva iglesia en Ancud, donde efectivamente se reinterpreta, ¿cierto? La torre, el campanario, los mismos elementos, el acceso neoclásico en abstracto, ¿cierto? Y nos vamos hacia el interior y la espacialidad interior, la torre hacia arriba, ¿cierto? El mismo concepto que les mostraba adelante, pero hoy día nos vamos hacia adentro y tenemos la nave de barco, ¿cierto? La madera, la materia, fíjense, los tres elementos. Está el espacio arquitectónico, la materia, ¿cierto? El cuerpo arquitectónico, la luz presente, pero está el contexto. ¿Se dan cuenta cómo los tres elementos que yo les hablaba al principio, que están presentes en la arquitectura, acá el contexto claramente define la arquitectura? No solamente está, sino que además se contextualiza en Chiloé. Y eso es lo que efectivamente les contaba yo, por qué me interesaba a mí en particular darles este enfoque, y finalmente porque estudié arquitectura. Otro ejemplo de las naves, ¿cierto? Otros ejemplos también de arquitectura contemporánea, ¿cierto? Cajones mucho más racionalistas, mucho más contemporáneos, pero reconociendo la condición probablemente de inundabilidad del palafito, ¿cierto? Del uso de la madera, en distintas formas, en tapa, en tejuela, en listoneado, ¿cierto? Y finalmente, cómo van reconociendo también y se va identificando efectivamente con un lenguaje de la isla. Llegando a espacio, a esta condición, ¿cierto? A vivienda o bastante mayor envergadura, en que también nuevamente aparece el concepto de la leñera, aparece un montón de conceptos que la arquitectura chilota tiene, pero en un lenguaje reinterpretado, ¿cierto? Bastante más contemporáneo que conocido. Finalmente, la conclusión del contexto chilote es que hay una combinación de arquitectura o de estilos arquitectónicos barroca fuertemente, neoclásica, Art Nouveau, pero poco. Hay muy pocos elementos Art Nouveau, ecléctica 1900, más o menos hay mucha, porque efectivamente cuando aparecen los astilleros hay mucha invasión o muchos elementos de ese periodo, neogótica, sobre todo las iglesias, y bávara, sobre todo las capillas de menor escala. ¿Ya? Hay un par de ejemplos racionalistas, pero en general el racionalismo, no diríamos que hay un par de ejemplos a los chilotas, pero generalmente no funcionó y se ha sacado, digamos, de la isla, no resultó mucho el intento del modernismo por avanzar hacia la isla. Otro elemento significativo es que obviamente hay una fuerte innovación en sistemas constructivos, elemento arquitectónico en carpintería de madera sobre todo, que es su expertise, ¿cierto? La arquitectura volumétrica simple o más pura, ¿cierto? Con predominio del hielo, está siempre hacia el interior de la isla o hacia arriba, hacia los cerros, está encaramada hacia los cerros. A diferencia de lo que pasa a los bordes, la arquitectura más de tipo palafítica está más al margen del bordemar y reconoce pleamar y la baja mar. Pleamar, la marea más alta, baja mar, obviamente, la marea más baja. ¿Qué otras cosas interesantes? Que finalmente la tipología arquitectónica de los espacios de culto, de las capillas, ¿cierto? De las iglesias, acompañados por el campanario, son los que le dan el carácter finalmente identitario y son la señal para los navegantes por un lado, y también juegan el rol singular o propio de identificar cada uno de los asentamientos que hubo a lo largo de la historia. ¿Qué es lo importante? Es que finalmente con la invención de los jesuitas y después la salida de ellos, la carga religiosa y las ceremonias religiosas se quedaron.
Sin embargo, los jesuitas después fueron expulsados del país. Así que finalmente todas esas ceremonias se fueron convirtiendo en ceremonias mucho más populares, mucho más propias, y hoy día celebran hasta desde el Día de la Papa, ¿cierto?, con el curanto en la iglesia. Son cosas que se producen mixturas culturales que son propias de ellos, por un lado, junto con la intervención o con la influencia exterior. Entonces, eso es lo interesante que tiene Chiloé y es un poco la mística que tiene el lugar. Hay un desarrollo tipológico también de techumbres para embarcaciones, para espacios de intercambio de recursos marinos en el borde, generalmente cuando tienen que cruzar hacia otras islas, aunque hoy día es bastante menor el traspaso, ¿cierto? Y una tipología arquitectónica de vivienda, bodegaje, donde aparecen ciertos espacios que son súper significativos en Chiloé y que nosotros en Concepción o en Santiago o en otras ciudades no los tenemos. El fogón, por un lado, que uno dice la cocina, no, el fogón es un espacio distinto a la cocina. Los graneros, los establos, como obviamente por el tema de los animales, los molinos de agua, y hay un espacio en particular que no lo puse acá, pero que es súper significativo en Chiloé, que tiene que ver con los pasillos y los pasillos interiores de las viviendas. Antes le preguntaba a alguien, ¿cierto? Por ahí, los pasillos de las viviendas, y en general me acuerdo de una historia de un arquitecto que le mandaron a hacer una vivienda a Chiloé, y hizo la clásica vivienda que nosotros hacemos sin pasillo, rápidamente resuelta, articulada espacialmente, maravillosa, sin pasillo, porque obviamente para nosotros lo que nos enseñaron en la escuela, ustedes también se lo enseñan, es que el pasillo pierde espacio, ¿o no? Bueno, finalmente cuando le va a entregar la vivienda al propietario, el proyecto le dice, oye, bonita su vivienda, se ve bien, qué sé yo, pero ¿y dónde está el pasillo? Entonces dice, no, pero el pasillo, ¿para qué quiere el pasillo? Si finalmente está bien resuelta la vivienda. No, pero es que el pasillo es importantísimo, si eso no puedo vivir ahí. ¿Y por qué le dice? Porque efectivamente le dice, ¿dónde se va a parar la gente cuando yo me muera? Le dice. Y el arquitecto se quedó pensando, dijo, ¿qué me habrá querido decir? Se fue para la casa y entendió que finalmente la cultura chilota es tan relevante, el tema religioso, ¿se acuerdan que ahora están las iglesias? El tema del culto, el tema del rito, en un clima que es adverso, donde está el interior y el exterior, no hay espacio intermedio, no existe, es el interior y el exterior, y el único espacio intermedio es el balcón o afuera de la iglesia, pero que es un espacio casi mínimo, que efectivamente la gente, que la celebración del rito de la muerte se hace en la vivienda, no se hace en la iglesia, se hace en la vivienda, cuando fallece alguien se va a la vivienda, el velorio se hace en la vivienda, por lo tanto, es parte del rito de ellos, despedirse en forma personal de la persona que parte. Y todo el pueblo hace el rito, y todo el pueblo espera en el pasillo, uno a uno, detrás, para poderse despedir. Y ese espacio arquitectónico que es significativo, en Chiloé no existe en nosotros. Y se dan cuenta como efectivamente la arquitectura sí va recogiendo esas condiciones particulares, propias y únicas, y que tiene que ver con construir un relato propio, identidad vernacular. Y finalmente, entendiendo la arquitectura Chiloé como una arquitectura colectiva. ¿Vas partido de nuevo? Fernando, ¿la puede adelantar a la... desde como la 30? Ahí lo va, gracias. Bueno, finalmente ese es el relato de Chiloé. Le voy a contar el relato de Valparaíso. Algunos de ustedes han estado en Valparaíso, me imagino. Y ese ánimo, porque lo pasaron muy mal. Lo pasaron muy bien, entonces. Valparaíso, bueno, ya que lo conocen tanto, y quienes hemos tenido la suerte de estar en Valparaíso, vamos a ponerlo en contexto, entonces. Vamos a hablar sobre el contexto de la arquitectura del Valparaíso. Y entender que Valparaíso tiene la condición de una temperatura máxima
promedio de 22 grados y una mínima de 2 grados, si bien siempre hay casos distintos, ¿cierto? Latitud sur, 33 grados. ¿Y cuál es la condición particular de Valparaíso? Es la siguiente. Es la puerta al mundo, tiene una arquitectura de una ciudad dinámica, arquitectura y ciudad singular y una diversidad urbana tremenda. Eso es lo que les voy a explicar. ¿A qué me refiero con esos conceptos? Puerta al mundo, ser dinámica, singular, diversidad urbana. Origen de Valparaíso. Importante, ¿cierto? Entender siempre de dónde estamos, cuál es nuestro punto o nuestro pivote de dónde partimos. El origen de Valparaíso es bien interesante porque en realidad son los changos, los primeros que los denominaban ellos los españoles, de hecho no le pusieron ese nombre, gitanos del mar, y se llamaban changos. Eran también una serie de indígenas nómades que efectivamente eran bastante pasivos, a diferencia del mapuche o el huilliche o el chono, que era bastante un poquito más agresivo. Este era bastante amistoso, voy a decir, ¿ya? Y algunos mapuches, pero generalmente más campesino, voy a decir, era un ciudadano, no sé si un ciudadano, pero un habitante bastante más tranquilo. Finalmente llegan los españoles, o pasan los españoles en sus barcos, ¿cierto?, cuando iban tratando de llevarse sus mercancías a España, y divisan una pequeña bahía bellísima, tranquila, muy verde, muy cálida, muy rica, Valparaíso. Y me divisan unos indígenas muy tranquilos, muy amigos, muy amenos, los changos. Se deciden bajar, paran sus barcos, se deciden bajar, y realmente los trataron tan bien que se quedaron. Lógico. Entonces se quedaron y fueron tan gratos, bien recibidos, que a diferencia de las otras ciudades del país, como La Serena, Santiago, Concepción o Penco, Concepción, incluso el mismo Castro, Valparaíso no lo fundaron. No fue fundado nunca. No tiene carta de fundación. Porque simplemente se quedaron. Fue muy grato, muy bien tratado. A diferencia del español que siempre fundaba y tomaba posesión de la tierra, en el caso de Valparaíso simplemente no lo hizo, y no lo hizo nunca. Eso es como un comentario interesante, saber que tenemos una ciudad dentro del país que no es fundada, pero de origen español. La diferencia extranjera que tiene Valparaíso, interesante, el descubrimiento español, ¿cierto? No fundada, además, pero ya cuando está funcionando, pero al día, ¿cierto?, define que en realidad es tan grata esta bahía, es tan pasiva esta bahía, y está tan cerca de la ciudad de Santiago, guardando las proporciones, ¿cierto? No hay otra vía posible para llegar a Santiago por mar, la nombra por ley, digamos, Puerto de Santiago. Y de hecho Valparaíso, su nombre original es Puerto Santiago, no es Valparaíso. Se conoce como Valparaíso, pero en realidad se llama Puerto Santiago. Eso es interesante también como comentario. Luego, bueno, están en Puerto Valparaíso, ¿cierto? Al igual que en Chiloé, eran asaltados por piratas, corsarios y cuánto tipo trataban de asaltar a los españoles con la riqueza, y muchas veces lo lograban. Y Valparaíso fue quemado innumerables veces por los asaltantes. De hecho, el pirata Drake que estuvo ahí finalmente arrasó con Valparaíso, ¿cierto? Y no solamente arrasa él, sino que además hay dos terremotos importantes que también se repiten, que son los mismos que hubo acá en 1730 y en 1755, y arrasan Valparaíso y botan todo Valparaíso. Y finalmente, al igual que Concepción, Valparaíso se levanta, Concepción se traslada. ¿Ya? Llegamos a 1810, ¿cierto? Y la independencia de Chile es súper importante porque hasta ese tiempo solo entraban barcos españoles y solo salían barcos españoles. Al igual que el resto de Chile, los barcos de otros países no eran permitidos, estaban penados por ley, eran piratas, corsarios. Por lo tanto, la apertura del puerto, o ser la puerta al mundo, está asociada con la independencia de Chile. En el momento que se independiza Chile, se desbloquea el puerto, y en ese momento entra, ¿cierto?, cualquier cantidad de comerciantes, tipo que pasa por delante de Valparaíso, le gusta y se queda. ¿Ya? Eso es un poco lo que sucede. Y eso es literalmente lo que sucede. ¿Y qué pasa? Que efectivamente la inmigración exterior, ¿cierto?, es gigantesca. Y además empieza a pasar muchas cosas, ¿cierto?, porque ya está desbloqueado el puerto, es muy rico, está camino efectivamente a Callao y el resto del Pacífico,
Por lo tanto, se convierte en puerto principal de intercambio comercial, ¿ya? Y donde se cambian todas las especies, o sea que llegan los japoneses, llegan los chinos, llegan los italianos, llegan de todo tipo de personajes, y es muy grato porque tiene la formación o el origen tango, ¿cierto? Que era muy agraciado, muy amable, y se quedan, y finalmente se quedan efectivamente. Por lo tanto, la inmigración extranjera, la cantidad de británicos, ¿cierto? De italianos, de franceses que llegan es increíble. Tanto así que en 1810, que estamos hablando de una ciudad que tenía 5.000 habitantes, en 1810 para la independencia de Chile, en 30 años después tiene 20.000 habitantes. 30 años después llega a 70.000 habitantes, o sea, estamos hablando de un boom explosivo en 50 años de distancia. Valparaíso se conforma, pasa a ser un puerto pequeño que existe, ¿cierto? A pesar de un puerto pequeño o la ciudad de Santiago, Puerto Santiago, a Valparaíso como ciudad. Finalmente se convierte, ya no deja de ser el puerto de Santiago, sino que empieza a ser el puerto al país. Y en eso se convierte finalmente. Puerto principal efectivamente está asociado a que se convierte en la puerta de entrada al país y al mundo, por eso es la puerta al mundo. ¿Ya? Bueno, la inmigración extranjera, ¿cierto? La cantidad de extranjeros interesantes que llegan, porque obviamente, imagínense una ciudad que tiene todo, que tiene una condición climática bastante buena para ser dentro, es más hacia el norte de Chile, así que es bastante mejor que la que tenemos nosotros, más grata, ¿cierto? Una vida bastante tranquila, un lugar además espectacularmente, un paisaje muy potente. La cantidad de extranjeros que llegan, ¿cierto? Los británicos, personas bastante más cultas, de bastante más recursos. Pensemos en 1900, Inglaterra es el país más rico del mundo. Y llegan con su comercio, ¿cierto? Llegan a invertir. Llegan los italianos arrancando de Italia, llegan algunos franceses en general, y llega mucho latinoamericano que también viene conociendo las rutas y que empieza a viajar hacia Europa y para en Valparaíso y muchas veces se queda en Valparaíso y se convierte Valparaíso efectivamente en un nicho cultural, ¿cierto? De exploración, de exportación, de moda, de vanguardia, y donde se generan los primeros avances a nivel de país, se generan efectivamente en Valparaíso. Exportación, además, por ahí sale el trigo y el salitre que exportábamos del país, por lo tanto era la puerta de la riqueza de todo nuestro país. Y el boom cultural de moda y vanguardia. Valparaíso tiene las condiciones más interesantes que uno puede entender. El primer lugar donde hay coches, el primer lugar donde hay luz pública a gas de todo el país, el primer periódico en español de todo el mundo se produce en Valparaíso, el Mercurio, el primero de todo el mundo, incluso de España. En Valparaíso, el primer equipo de fútbol del país, Valparaíso, y así podemos seguir. El primer teatro latinoamericano en Valparaíso, o sea, montones de cosas que son efectivamente muy pioneros, muy visionarios y se generan efectivamente en Valparaíso. Por lo tanto, el boom comercial, cultural y vanguardia que hay ahí se genera y ahí van los escritores, los intelectuales, los poetas, los políticos. Sucede todo en Valparaíso, no sucede en Santiago, sino que sucede en Valparaíso. Hay que repensar qué está pasando hoy día. Y finalmente, ¿cierto? Eso lleva a que la arquitectura, ¿cierto? También refleja esa condición y hay condiciones distintas o distintos tipos de arquitectura dependiendo del lugar donde se emplazan y están relacionados efectivamente con la influencia o el periodo y la influencia que ellos ejercieron en la ciudad. Y finalmente en 2003 se declara finalmente Patrimonio de la Humanidad solamente la parte del casco histórico, por si acaso, no el resto, pero el casco histórico es el que se declara Patrimonio de la Humanidad. Eso es un poco el relato de Valparaíso. Estas son algunas imágenes de la fundación de Valparaíso, al principio adelante, como ustedes ven, simplemente una bahía tranquila, quieta, casi un lago, y luego algunas intervenciones ya de la cantidad de buques, ¿cierto? Algunos espacios significativos. Otra vez. Es que está sensible esta cosa. Sensible. Bueno, y como les decía, lo interesante de eso es que, por ejemplo,
el grupo económico más importante, que son los ingleses, que cuando logran entrar al país después de 1810, que son los ingleses, se asientan mayoritariamente en el casco histórico o la ciudad abajo, en ciertos rellenos al lado de su comercio, que son el puerto, la aduana, y en el Cerro Concepción y algo en Cerro Alegre. Después el segundo grupo, que son los italianos, se asientan en el Cerro Alegre y en el Cerro Campanario. El tercer grupo, que son de otras influencias, Barón, Cordillera, y así hay una serie de formas en cómo se van emplazando y se van tomando el cerro, que tiene que ver justamente con las etapas o las oleadas de venidas al país. Ahí hay algunas imágenes del Cerro Concepción, antiguas, ¿cierto?, del tema, ¿cierto?, abajo, acá, del puerto y del centro, algunas primeras imágenes, cuando ya se empieza a incorporar el ferrocarril, el tranvía, que también es una de las primeras innovaciones de la ciudad y del país. Alguna imagen antes y hoy día, más o menos para que vean cómo ha ido evolucionando. Ustedes ven allá al fondo los cerros todavía sin intervenir, acá totalmente intervenido. Y efectivamente la gente que va llegando va trepando, simplemente. La gente de menos recursos trepa y la gente de mayor recurso se concentra. Y así se va fabricando o se va asentando la ciudad. Y tenemos cosas como esta, estilo barroco, ¿cierto?, en pleno centro de Valparaíso, algunos neoclásicos o neogóticos, en algunos elementos franceses también, ¿cierto?, italianos, algunos emporios, algunos locales comerciales importantes de temas. Y obviamente en una ciudad que tiene tanta libertad cultural, mucha actividad nocturna, teatros, cines, bares y cosas que me imagino que ustedes no conocieron cuando fueron. Yo tampoco. Bueno, algunas imágenes, ¿cierto?, de algunas calles significativas, algunos edificios que además se han convertido en imágenes publicitarias emblemáticas de Valparaíso. Fíjense como estilo francés, por un lado, con los ojos de buey en ese sentido. Dice como también trabajo de un neoclásico, pero hecho de lata, hecho en madera. Eso es lo riqueza que tiene. Pero están todos los elementos. Está el friso, está la cornisa, está el marco, el sobremarco, el elemento superior. Bueno, este de acá no es tan elegante, ¿cierto? Pero finalmente están todos los elementos neoclásicos, pero trabajados en madera y pintados. Elementos como para sacar el agua, ¿cierto? Unas gárgolas en Art Nouveau, ¿cierto?, en acero, terminaciones también en el encuentro, ¿cierto?, del marco, etcétera, etcétera. La cantidad de elementos significativos que hay, las llaves, las puertas, ¿cierto?, los elementos, ventanas puestas totalmente al piso, porque efectivamente interiormente son espacios más semienterrados. Las chapas para poder cerrar los postigos, las puertas una al lado de la otra y todas en una altura además, ¿cierto?, de una espacialidad neoclásica, ¿cierto?, mucho más alta, de más espacio, que permite también la madera. Bueno, aparece todo este tipo de cosas, ¿cierto?, murales, la pendiente, ¿cierto?, una puerta más corta, una puerta más larga, y cómo fue quedando en realidad. Y ustedes ven, es de estilo neoclásico, pero trabajado como sucedió en Valparaíso, ¿no? Se da acá, no se da de otra parte. Lo interesante de Valparaíso es que finalmente se conforma, igual que en Chiloé, que hay un neoclásico que deja de ser simétrico. El neoclásico generalmente es muy riguroso y muy simétrico, muy regular, y acá sucede exactamente lo contrario, porque la manera chilena, el Chilean Way, no es simétrica. Es mucho más pintoresca, mucho más casual, es mucho más, como las primeras imágenes que les mostraba de la arquitectura, media chueca, como interpretada. Bueno, obviamente algunos casos que son más tradicionales, ¿cierto?, más a la usanza europea, son bastante más organizadas y ordenadas,
como este caso que es mucho más bávara la arquitectura, o mucha más influencia alemana, ¿cierto? Que también hay mucha influencia alemana en Valparaíso, también hay una línea importante. Llegando a este tipo de elementos, inglés, británico, completo con arco. Los pisos. Lo interesante de los pisos en Valparaíso que tú miras los pisos y encuentras los periodos históricos en los que se fueron construyendo. Pisos de madera, figuras de madera. Fíjense cómo está apoyado. Miradores, de hormigón, de piedra, Art Nouveau, ¿cierto? No voy a equivocar de nuevo. Aquí nuevamente Art Nouveau, ¿cierto? Las barandillas. Nuevamente una interpretación bastante más contemporánea, la reja de fierro forjado, ¿cierto? De fierro, ¿no? ¿Cierto? Pero también trabajando la misma idea de eso que originalmente era bastante más fino en diseño y día más interpretado, llegando a este tipo de cosas, ¿cierto? Que es una especie de neoclásico, pero chileno, hecho a madera, como medio destartalado, precario, pero finalmente es. Edificio bastante más significativo. Fíjense en la esquina, ¿cierto? Una protomodernismo, los elementos que van subiendo, ¿cierto? Se van haciendo el espacio como pueden, y como pueden se afirman, como pueden se sujetan, tratando de treparse y uno encima, pero bastante ¿cómo diríamos? Precario por un lado, pero como conjunto por otro lado. Y acá tenemos lo típico, ¿cierto? Callejón estrecho, porteño, ¿cierto? Donde efectivamente aparece toda su expresión cultural y donde aparece permanentemente todos los elementos más coloniales, estas perspectivas horizontales, mirando a la aduana, etcétera, etcétera. Los pisos. La torre para subir al ascensor, ¿cierto? La torre para ver el reloj. O sea, la torre también en forma permanente como un elemento simbólico. Llegando a este caso, que es bien interesante porque también lo voy a lo mejor van a tratar de poder construir un relato. Este edificio que está aquí, que está recién reinaugurado hace un mes y medio, más o menos. Era un edificio que estaba en ruinas en pleno centro de Valparaíso, conocido como la ratonera de Valparaíso. Literalmente por lo mismo, porque estaba lleno de ratones. Hoy día es la sede DUOC, la nueva sede DUOC de Valparaíso. El edificio es el Palacio Cousiño de Valparaíso. ¿Les suena? Vamos a ver por qué. Escaleras, ¿cierto? Miradores, las vistas, ¿cierto? Bueno, todo eso, lo precario propio de Valparaíso, forma parte de esta manera de entender. Y aquí hay alguna expresión más, voy a decir, multicultural de Valparaíso. Radio Placer, Ring the Bell en inglés, expresiones culturales, rayado, graffiti y otras cosas de todo tipo que uno puede encontrar. La individualidad, ¿cierto?, marcada, pero también entendiéndola como un solo conjunto. Bueno, y acá una parte de la parte que fue declarada de Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto?, Plaza Tomayor y los edificios consistoriales más relevantes del origen de Valparaíso. Contrastado con el cerro, ¿cierto?, con lo propio de Valparaíso. Otro ejemplo. Esta arquitectura que está como que casi se cae, y llegamos a una arquitectura más contemporánea, en cómo efectivamente esa manera de habitar Valparaíso se puede entender en este concepto de unidad e individualidad, en este concepto de la escala de habitar el cerro, por un lado, del patio pero oculto, fachada continua exterior, mirador, ¿cierto? Y donde efectivamente nos hace cierto parangón con lo que es Valparaíso. Y probablemente la manera en cómo se asciende, las escaleras, las rampas,
la torre, ¿cierto? Para subir el ascensor, son finalmente la forma en cómo se habita esa vivienda, o ese conjunto de edificios en realidad, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que me interesa es mostrarles cómo ese relato de Valparaíso, de esa historia, esa carga, finalmente uno como arquitecto también lo puede tomar, o debería tomarlo, o lo menos hacer la reflexión. Finalmente, el contexto del Valparaíso final es que una combinación de estilo sublime, ¿cierto?, británica de 1800, neoclásica italiana, Art Nouveau, absoluta, a diferencia de estilo que tiene muy caso, ecléctica de 1900 y arquitectura militar, y militar neoclásica, es que generalmente la que más aparece en Valparaíso. La incorporación de mampostería para el desarrollo de edificios de 2 a 4 pisos en el comercio habitacional, sobre todo en la parte plana. Primero madera, después mampostería. Generalmente lo de madera se ha ido quemando, es el único problema que hay fuerte en Valparaíso, el tema de los incendios por razones obvias, digamos. La arquitectura, con una fuerte influencia británica y europea, se adaptó a la topografía de la bahía y en Cerros Concepción y Alegre principalmente. La arquitectura un poquito más espontánea o más precaria, ¿cierto? Más hacia las quebradas del Cerro del Placer, Barón y Cordillera. La segregación o la separación urbana, hay una fuerte separación, una segregación urbana entre el borde costero y el puerto, o la parte comercial original, el centro y los cerros, por distintas intervenciones que han habido, relleno, el tema de ferrocarriles es re importante, ¿cierto? Y algunas intervenciones que se han tratado de unir. Tipología arquitectónica de espacios urbanos, ¿cierto? Avenidas, plazas, escaleras, ascensores y pasajes y miradores. O sea, Valparaíso tiene una cantidad de tipología de espacios públicos que es una riqueza que nosotros no tenemos como Concepción, que ellos sí tienen, que es interesante por razones climáticas, por razones paisajísticas, por distintas razones. Y además por la influencia que traen desde el extranjero. La tipología, ¿cierto?, de espacios culturales, de encuentro social como teatros, cafés, literarios, imprentas, librerías, bares, clubes sociales, salas de baile, emporios, tiendas, confiterías, museos. En general, una cantidad de edificios de uso cultural o de uso público increíble, de distintas escalas, de distintas envergaduras y de distintas calidades. Tipología arquitectónica de espacios deportivos. Esto también es súper significativo en Valparaíso, tales como para deportivos como para bowling, tenis, cricket, hockey, rugby, fútbol y carreras de caballo. Bueno, ahí está el Sporting, que es tradicional, clásico, que ustedes pueden ir a ver. Si bien está la salida, está en Viña del Mar, digamos, en realidad es Sporting relacionado con Valparaíso. Y obviamente son los pioneros, o se generaron como una ciudad pionera en el desarrollo de infraestructura urbana, tales como tranvías, ascensores, carros, luz pública, gas, lo que les he contado, puentes, acueductos y un montón de elementos arquitectónicos o de desarrollo de infraestructura urbana que fueron probadas primero en Valparaíso y luego llevadas a Santiago y luego al resto del país. Ese es el relato de Valparaíso. Y el último relato que les voy a contar o que les voy a transmitir es uno que probablemente ustedes tienen más próximo o más cercano a ustedes, porque me imagino que muchos de ustedes no solamente conocen Lota, sino que muchos de ustedes viven en Lota. ¿Es así? Veamos Lota. Temperatura máxima 19 grados, mínima 1 grado, ubicada, ¿cierto?, en el Golfo de Arauco, latitud 37.08. Y la condición del Lota, que también tiene, a mí me interesa que vayan articulando algún relato conjunto, tiene ciertas condiciones que le son propias a su contexto. La precariedad, por un lado, la desigualdad, por otro, la necesidad de sobrevivencia, me refiero a la arquitectura, y la resiliencia urbana. ¿Qué es relevante de Lota? Precariedad, desigualdad, sobrevivencia y resiliencia urbana. ¿Cuál es el origen de Lota? Obviamente los mapuches que estaban en la zona, ¿cierto?, original, más algunos campesinos criollos que se habían asentado en esa zona. Porque efectivamente esta zona, que está detrás de la frontera, detrás del Biobío, es la que con más tardíamente se interviene o se descubre, sobre todo el interior, y de alguna manera el campesino, el criollo, ¿cierto?, que ya es entre mestizo, mezcla entre
entre chileno, o sea, entre español asentado acá, mezclado con negros y otros personajes que traían como esclavos, ¿cierto? Finalmente es el que logra avanzar, logra asentarse y logra convivir con los mapuches. Y es el original campesino de la zona. ¿Cuál es la influencia extranjera que tiene Lota o la zona del Golfo Arauco? La guerra Arauco, lo primero. La lucha constante, permanente, ¿cierto?, de los españoles de someter este territorio porque efectivamente estaban buscando oro, eso es lo que buscaban. Y así como buscaban oro en el Perú, como buscaron oro en Valparaíso y como buscaron también en Chiloé, acá también vinieron a buscar oro, porque efectivamente si defendían a los mapuches era por algo. Y finalmente entendieron que no había oro. Había otras cosas, pero oro era lo único que no había, o había muy poco. ¿Ya? Por lo tanto, la guerra de Arauco es significativa, ¿cierto?, en Lota, ya genera una condición, ¿cierto?, de resistencia. Hay un pequeño asentamiento original tras la bahía de la frontera del Biobío entre estos mapuches originales, estos campesinos que se emplazaban. Pero cuando logran entrar los españoles, cuando logran entrar ciertas culturas un poquito más elevadas, porque se demoran bastante, ¿cierto?, ya mucho más hasta 1800, o sea, efectivamente los primeros 200 años fue prácticamente de guerra, ¿ya? De la lucha de Arauco y prácticamente no entran los españoles. Finalmente, más hacia 1800, mucho más cercano a la independencia de Chile, efectivamente se logra descubrir, se logra entrar a Lota y se logra descubrir que efectivamente hay recursos naturales, tales como, no solamente la pesca, como otras cosas, no solamente la madera, sino que está el carbón. Y el carbón, porque efectivamente era un material que se utilizaba como combustible en el lugar, se sacaba, se extraía. Por lo tanto, la explotación del carbón es la razón por la cual se va finalmente a conquistar o a asentar en Lota. ¿Ya? Por lo tanto, parte de la familia Cousiño. Ustedes se acuerdan del edificio que les mostré del Duoc, ¿cierto? Que es una familia importante, ¿cierto?, de origen europeo, británica, ¿cierto?, y algunos personajes parten a invertir sus recursos, sus ganancias que tenían mucho en Valparaíso, parten y se deciden que van a ir a invertir acá a Lota, compran una serie de territorios, ¿cierto?, una serie de terrenos, y van a buscar el carbón. ¿Por qué el carbón? Dirían ustedes, ¿por qué no se fueron a buscar a otro lado? Porque ellos también eran dueños de algunas de las salitreras del norte. Y para poder hacer funcionar la salitrera y poder exportar el salitre, ¿qué necesitaban? Carbón, combustible para los vapores, carbón para poder extraer el salitre, en general. Por lo tanto, la familia Cousiño es la primera familia que interviene fuertemente en Lota, de forma formal, ¿cierto?, y genera las primeras intervenciones arquitectónicas y las primeras condiciones de desigualdad fuerte que hay en Lota. Y luego hay una segunda oleada, esto es alrededor de 1850, la primera, ¿cierto?, familia, 1830, 1850, la familia Cousiño parte con Matías Cousiño, después sigue con el hijo, después con el nieto, 100 años de absoluto dominio del territorio, y luego entra la familia, o el ingeniero, ¿cierto?, Federico Schwager, ya hacia 1950, y hay una segunda oleada de inversión mucho más post-revolución industrial, en que efectivamente el carbón es un elemento tremendamente necesario de extraer para poder mantener el sistema económico, y es así como se genera todo el sector alrededor, que es Coronel y Maule, que me imagino que conocen también bastante bien. Por lo tanto, esos son los dos periodos, 1850, 1950, los dos periodos en que son casi 150 años de desarrollo de una ciudad que parte con un asentamiento también de 2.000, 3.000 personas originalmente, a tener 30.000, 40.000 personas como llega a ser en este periodo. Entonces, efectivamente son explosivos, pero esas 30.000, 40.000 personas cuando se cierra el carbón, hasta ahí queda. Y finalmente viene el periodo de Lota, que es de decadencia y claramente de abandono. ¿Ya? Ese es el relato de Lota. Algunas imágenes de la arquitectura de Lota, estos son algunos de los pabellones, ¿cierto?, mineros, ¿cierto?, hechos absolutamente, completamente en madera, que era un material que efectivamente tenían disponible para el obrero tradicional, probablemente algunos de los, no del minero básico, pero probablemente porque estas son viviendas de 3 pisos, son bastante más desarrolladas. Una arquitectura que va recogiendo también a través del material, ¿cierto?, y de la imagen arquitectónica, y del estilo arquitectónico, una condición
de estratificación súper fuerte. Tenemos el Palacio Cousiño por un lado, ¿cierto? En pleno Parque Lota, un parque de regocijo, de recreación de la familia, ¿cierto? De veraneo de la familia Cousiño, donde efectivamente se llega a los invitados, la gente que viaja a conocer el lugar, pero en contraste tenemos el pabellón del minero, ¿cierto? En que la familia vive hacinada, ¿cierto? Que su espacio público es solamente el corredor de ingreso que se convierte en el patio finalmente, porque no hay patio, pero que efectivamente solamente el hacinamiento, la desigualdad que eso genera, probablemente se empieza en ese momento a acuñar las problemáticas sociales que hoy día obviamente ustedes conocen. Algunos ejemplos, ¿cierto?, de arquitectura o de elementos, ¿cierto?, simplemente de elementos para guardar los botes o guardar algún elemento, el mismo puerto por donde salen los barcos se carga el carbón, ¿cierto?, versus, ¿cierto?, algunas imágenes antiguas del Parque Lota, inocente, tranquilo, apacigüe, una arquitectura inglesa, británica y francesa muy fuerte. Ya, esta es una imagen, son posterremotos, esta de hecho, algunas imágenes de la casona de acceso, ¿cierto?, la casa de recepción del parque, y algunas imágenes del parque en periodos normales, digamos, de generación. Si ustedes ven, un parque además de reminiscencia renacentista, de mucho de paisajismo, metido al medio de una ciudad con una depresión, digamos, absoluta. Desde el parque algunas miradas de la mina, ¿cierto?, donde se extraía y donde efectivamente está el chiflón donde se baja, ¿cierto?, abajo, y teniendo al lado la pérgola desde donde se mira, ¿cierto?, de forma pausada la extracción del carbón. Se controla la empresa. Este tipo de viviendas son de los ingenieros, ¿cierto?, desde el segundo periodo ya, de la familia Schwager, donde efectivamente hace el vínculo con Lota, ¿cierto?, y se convierte la empresa Lota Schwager. De hecho el equipo de fútbol también que se genera tiene que ver con eso. Son una arquitectura inglesa absoluta, ¿cierto?, de town, tradicional, donde efectivamente ustedes ven que a diferencia del pabellón anterior es bastante más digna, ¿cierto?, bastante más individual, si bien el concepto de continuidad de barrio, de unificación o de estratificación es bastante claro. O sea, acá son unidades completas, son barrios completos asociados a el tipo de rol que cumple el trabajador en la empresa o en esa ciudad. Tenemos ejemplos como la iglesia de piedra, ¿cierto?, también neogótica. Ustedes ven una arquitectura extranjera traída desde Europa para poder construirla en la ciudad de Lota, claramente separada del pabellón tradicional con su corredor, donde el patio, el acceso es el patio, es el lugar de encuentro, es el lugar donde pasa la vida común. Por lo tanto, obviamente es muy difícil no pensar que el habitante de Lota no se organizara, porque vive todo el tiempo junto. Es muy difícil no pensar que efectivamente no fuera necesario hacerlo, además. Por lo tanto, el hecho de que aparezcan todos los sindicatos, los primeros sindicatos y las primeras organizaciones sociales en Lota está asociada efectivamente a la condición arquitectónica. Es increíble cómo efectivamente, y la condición social, ¿cierto?, cómo llegamos a esto, ¿no es cierto?, que está la ropa, ¿cierto?, colgada y cada uno tiene su identificación, su nombre, son muy organizados hasta el día de hoy, ustedes lo pueden ver. Fíjense los detalles, ¿cierto?, los balcones, también con una reminiscencia de estilo neoclásico, la iglesia con el capitel de la columna, el Teatro Lota, algunas intervenciones ya de arquitectura racionalista post de 1950, esto ya pertenece al segundo periodo de inversión o de reinversión en la ciudad. Los pabellones tradicionales, este es un ejemplo que me interesa ver porque efectivamente en Lota, lamentablemente, por eso los traje como relato, inversiones contemporáneas en arquitectura no hay, o son muy menores. Pero sí lo interesante que encontré es esto, es cómo efectivamente Lota sí tiene una salida en arquitectura, a pesar de su condición. Como efectivamente el pabellón, el pabellón 83, que es un clásico por su dimensión, por unos pocos pabellones que se mantenían en 3 pisos todavía,
si bien estaba bastante precario, podía ser recuperable, cómo se recupera efectivamente y aparece como un aporte, ¿cierto? Yo creo que es casi el único camino hoy día que la ciudad de Lota, original, patrimonial, con contexto, podría explorar. Hay muy poca exploración todavía, o por lo menos muy menor el recurso que se tiene disponible. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de Lota? La combinación de estilos de arquitectura barroca, neoclásica, nouveau, británica y racionalista. Acá aparece efectivamente porque hay un segundo periodo de inversión importante en la ciudad y que es muy fuerte. De hecho, hay muchos grandes barrios completos que son racionales y británicos. La innovación de sistemas constructivos de elementos arquitectónicos en carpintería de madera, mampostería y hormigones. Y esto refleja solamente los periodos en que se fue invirtiendo en la ciudad, ¿ya? Y de auge. El desarrollo urbano disgregado, claramente organizado según estratificación social, tipología de barrio, comunidades de obreros, capataces, ingenieros y en general extranjeros. Los extranjeros viven en un barrio inglés absoluto y vivían, de hecho hoy día todavía uno los puede ver, cómo efectivamente estaban en una condición de mansión versus el que estaba en una condición de barrio. Y es bien interesante ir a ver efectivamente cómo esas cosas rebotan finalmente en una ciudad. Tipología arquitectónica aislada para espacios ocultos, clubes sociales, teatros y emplazadas sobre cerros. Una disgregación urbana sin acceso a espacios de recreación, plazas u otros espacios públicos existentes por parte de habitantes de menor ingreso de educación. O sea, finalmente el obrero no entra al parque. O sea, esa es la condición. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con eso? La tipología, obviamente, arquitectónica de bodegaje, almacenamiento y asociada a ferrocarriles y a la condición de puertos. Si bien es bastante menor y era bastante precario lo que hay algunos ejemplos. Finalmente, la arquitectura es resultado, ¿cierto? O se muestra como resultado, o como este relato nos muestra como resultado de la máxima expresión de desigualdad social y extracción de recursos naturales que hay en el lugar, ¿cierto? Con la fortaleza de esta arquitectura en el desarrollo de organización comunitaria con el fin de mantener la sobrevivencia del lugar, ¿cierto? Y que actualmente está en un estado de profundo deterioro y abandono, con algunos intentos de reciclaje y reconversión, con algunos. El caso que les mostré, creo que eran los casos de buen reciclaje. Hay algunos casos que no han sido tan posibles y otros que han quedado más en el camino por distintas razones, que puede ser debate a conversar, ¿ya? Finalmente, creo que, y esto es lo que les quiero transmitir, que creo que la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia que cada uno de nosotros tenemos y de los contextos que vivimos. Por lo tanto, para mí en particular, creo que espacio, materia y luz no son suficientes. Creo que son los elementos básicos de la arquitectura, presentes por sobre todo, pero sin el contexto, sin el lugar como concepto, sin esa historia, sin la carga, creo que la arquitectura de alguna manera no pasa a ser una escultura o un elemento aislado. Para mí en particular, y que tiene que ver con mi postura, ¿cierto? Tiene que ver con que efectivamente es el reflejo de quienes somos. Por lo tanto, la invitación que yo les hago es a pensar sobre esto, que es a mí en particular lo que me lleva a estar aquí, en Concepción. Esa es la invitación, a saber, en realidad, eso, ¿para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? No sé, lo dejo planteado. Creo que después de los 3 casos que les mostré, y pudiera mostrarle otros casos internacionales, después de los 3 casos que les mostré, que son tan próximos, que los tenemos acá al lado, que tienen un contexto tan claro desde su origen, y que finalmente se desenvuelven y se desarrollan, y uno podría hacer la relación entre qué es lo que pasa hoy día con esas ciudades, con esa arquitectura, con esa historia arquitectónica, y para dónde va esa ciudad. A mí me gustaría saber qué pasa con esta, que es finalmente donde yo habito, es la que a mí me marca, es la que donde yo y ustedes estudian, y es la que probablemente donde vamos a tener nuestro quehacer arquitectónico probablemente futuro, probablemente, o a lo menos en el corto plazo. Eso es. Gracias.
No sé si hay preguntas. No voy a dejar de mencionar eso porque me cansé. Ya, ¿preguntas? ¿Se entendió? Ah, ya, qué bueno. Hola, no sé si curiosamente o a lo mejor fueron elegidas Ahí está. las tres ciudades eran costeras. Ah, qué casualidad. ¿Ah? Qué casualidad. Sí. O sea, quería preguntar qué pasa con el Chile de interior, o sea, porque siempre se tiende a pensar, a lo mejor es realmente importante esta condición de Chile costero por sobre Chile de interior o Chile alejado de la montaña, o sea, siempre parece mar, planicie y cordillera, pero probablemente siempre se tiende a valorizar mucho más lo que es Chile como costa. Es un poco como el querer saber cuál es esa real relevancia de Chile como borde. ¿Es una pregunta? Sí, Ah, ya. Sí, mira, yo creo que pensé en algún momento otro ejemplo, por ejemplo, Suber, que podría ser un súper buen ejemplo de ciudad desarrollada en cordillera. Sin embargo, claro, o San Pedro de Atacama u otros lugares que podrían ser también muy potentes. Sin embargo, creo que los tres relatos que yo busqué en particular contarles hoy día tienen algo que les es común, pero no es solamente su emplazamiento, ¿ya? Probablemente tienen que ver, y que los encontré más cercanos a mi pregunta con Concepción, que está asociado a su origen, ¿ya? Porque creo que uno puede plantearse muchas cosas y puede creer, no creer, puede hacer arquitectura como en realidad le parezca a uno que es la correcta, cuando tiene cierta habilidad. Sin embargo, que fue el enfoque que yo les di, ¿cómo construíamos un relato o cómo les pensaba un relato que fuera coherente, por un lado, en las reflexiones que uno hace para hacer arquitectura finalmente en esta ciudad? Que no es simplemente tomar un lápiz, que te encarguen un terreno, ¿cierto? Te pasan un terreno, te dicen tienen un presupuesto de 35 millones de pesos y haga arquitectura. Sino que efectivamente uno hace un vínculo, o probablemente uno esperaría que uno hiciera un vínculo un poquito más profundo sobre qué significa hacer eso en el terreno que te están haciendo, en la ciudad que estás emplazándote. Probablemente creo que Chile, teniendo 4.400 kilómetros de borde costero, es algo que no podrías no considerar, esa es la verdad. Siendo tan lineal y tan diverso, pero a la vez teniendo tantas cosas comunes entre los lugares, creo que es una mirada más integradora de un país que solo pensarla en Santiago. No sé si me entiende. Eso. Yo quiero hacer la siguiente consulta. ¿Por qué de alguna manera quedé como un gusto medio reprimido con respecto a por qué se mostró tanta arquitectura europea? O sea, ¿somos Chile un país europeo que actuamos a la chilena? O no sé, eso me gustaría un poco la respuesta. Valparaíso fue muy europeo, con tendencias italianas, francesas, españolas, pero vi como un pantallazo a una ruca, por ejemplo, y hoy día las rucas prácticamente están en desaparición. Entonces, no sé, un poco Esa era un poco para donde yo quería apuntar justamente la reflexión. Entonces le dije, ojalá que hagan el relato, construyan el relato que ustedes quieran construir, y lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que ver con la presentación al principio? Cuando les mostré Petra o les mostré Míconos, ¿cierto? Que tienen que ver con son expresiones culturales propias, nacidas desde el lugar y que se arraigan al lugar. O cuando los primeros cristianos tienen que arrancar de Jerusalén y se arrancan a Turquía y se esconden en el cerro y desarrollan arquitectura en la Capadocia y enterrada, oculta, tiene que ver con una manera de entender que era la manera en cómo ellos se protegían en ese lugar que era el contexto que encontraron, donde el territorio formó parte importante, donde el clima formó parte importante, pero donde la historia, la condición política, la condición social también formó parte importante de la historia. Probablemente para ellos, para ellos, ese tipo de arquitectura también es foránea y también tiene influencia.
Por ejemplo, en el caso de Mícono, probablemente alguna influencia, ¿cómo se llama?, más campesina o más de algún tipo de indígena originario también tiene que tener. Sin embargo, hay una interpretación de la arquitectura, o sea, ellos no vuelven a inventar probablemente. En los otros casos que les mostré también, si ustedes ven el caso de Petra, tú podrías reconocer un estilo clásico, pero tremendo, con columna, columnata, o sea, con friso. Entonces, ¿de dónde viene esto? Si de alguna parte lo están sacando. ¿Son originarios o no? Entonces, la invitación es que a lo mejor esto yo te digo europeo, porque efectivamente nosotros tenemos una fuerte influencia europea. Y es una cosa que o sea, tres historias te podemos contar más y probablemente vamos a llegar a que tal vez en algunos puntos, algunos poblados, algunas ciudades muy puntuales tienen una arquitectura más original. Me decís, La Serena, sí, La Serena es colonial, ojo. San Pedro de Atacama, sí, pero también vamos a seguir, probablemente más boliviana. Y probablemente vamos a descubrir que finalmente somos mucho más globales. Esa es la mirada que lo que quería transmitir, que lo vernacular tiene que ver mucho más con la interpretación que nosotros le damos que con un elemento externo, solamente objeto arquitectónico. Y la presentación que yo les hacía, y por eso la reflexión, era que probablemente la arquitectura es un reflejo finalmente de quiénes somos, y no solamente de lo que hacemos en forma externa, de la forma, o del espacio, o de la materia, o de la luz sola, sino que está mucho más arraigada de cómo habitamos, de cómo nos influye el clima y cómo nos vamos adaptando a ella, y qué recogemos de cada uno. Entonces, los casos que mostré efectivamente son así, porque probablemente eso somos. Y en la mixtura hay algunas cosas han desaparecido, como tú dices. Y es muy probable que haya cosas que todavía estén, pero que no las veamos, o que nosotros no las veamos. Pero a lo mejor, como dice Eduardo, la persona que vive probablemente en Ercilla, al interior de Ercilla, que probablemente sea de ¿cómo se llama? Pehuenche, no tiene idea de Chiloé, ni se imagina. No recibió influencia todavía. Entonces, a lo mejor hay algo que podemos ir a rescatar ahí. ¿Quién quiere preguntar? No tengan miedo si no los voy a evaluar todavía. ¿Y? Aprovechen que los que tienen preguntas tienen un regalo hoy día. Hay que obligarlo. Bueno, ¿y qué pasa con Concepción? Pregunto yo. ¿Hay relato que contar? Soledad. Qué miedo. No, yo te quiero agradecer en realidad, primero porque provocar una reflexión de este tipo, que es una reconstrucción de la memoria, darse un paseo, de hecho, por Chiloé, por Valparaíso, por Lota, y buscando un poco, porque la verdad es que, sin olvidarnos, el terremoto fue muy, muy fuerte. Y terminó dejándonos sin creencias, sin normas, sin nada, de hecho, en ese minuto. Y todavía lo veo presente. Y en parte todo esto de una obra, un relato, ha venido un poco a reconstruir la memoria. Darse este paseo y un poco provocado por la reflexión que hizo ahí uno de los alumnos, que tiene que ver con por qué esta versión o esta visión deprimente o depresiva, digamos, o que podría provocar una depresión porque somos muy europeizados o muy foráneos, etc. Bueno, esto es Chile, así es, somos depresivos, somos un país contenido, y por eso que Valparaíso celebra con tanta alegría, y lo celebramos con tanta alegría por su explosión de color, por su explosión tan improvisada. Y una de las cosas y cualidades que vi en estos tres relatos que viste es que Lota es una ciudad tremendamente determinada por un plan, ordenadísima y rigurosa respecto al respeto del plan con cual se proyectó. Valparaíso
en cambio, es una ciudad absolutamente improvisada, Festiva. que no tiene ningún tipo de intervención ni arquitectónica ni ingenieros, cuando nació de esto, y por lo tanto es una ciudad muy bucólica, muy agradable desde el punto de vista de que... Oye, pero ahí hay otros. Fernando está jugando con nosotros. Gracias. ¿Aló? Sí. Ya. Pero ahí hay otros. ¿Ese no? Ya, ahora sí. A ver, espérate. Oh. Bueno, básicamente que en el caso del Valparaíso decía que es muy improvisado, muy sin ningún tipo de regulación. Y el caso de Chiloé, en particular, Vicente Pérez Rosales, que entregó un plano maestro de cada uno de los habitáculos que existe en la vivienda, que una proporción de 8 por 4 en definitiva, y otro de 8 por 16 correspondía al tema de los galpones, que era el granero, que después la gente lo fue revistiendo, arreglando, pintando, etcétera, y que se transformó también en una improvisación. Cuando entramos al plano reflexivo de Concepción, que entiendo que vaya un poco quería conducirnos a tener estas tres miradas, Concepción, yo siento, por eso es reflexivo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y por eso siento que Concepción, y quiero hacer la reflexión al respecto de Concepción, yo no tengo una mirada tan pesimista respecto a Concepción del punto de vista de que no sabemos para dónde vamos. Yo creo que Concepción sabe perfectamente para dónde va. Lo que pasa es que no hemos visto para dónde se dirige. Pero Concepción tiene un relato bastante pregnante y fuerte. Lo que sucede es que nuestra estructura mental, nuestra formación o malformación, sea académica o de vida, etcétera, nos hace pensar que Concepción debiera tener un tema más bien estructurado o empezamos a mirar hacia afuera, etcétera. Nuestra ciudad de Concepción, y yo agradezco mucho haber tenido el privilegio o la suerte de haber nacido acá y estar aquí en Concepción, Concepción es una ciudad, y lo voy a volver a insistir, es una ciudad absolutamente espacial. No es una ciudad formal, es una ciudad de espacios, no de formalidades, ni de color, ni de esculturas. Es una ciudad de espacio. Y eso, ustedes también, alumnos de hecho, tienen la suerte de estar en una ciudad que requiere una mayor reflexión al respecto de cómo observarla, de cómo sentirla, de cómo vivirla. No nos vamos a encontrar jamás con un Valparaíso en Concepción, no nos vamos a encontrar con una Europa en Concepción, no nos vamos a encontrar con una Serena en Concepción, nunca, jamás. Porque nuestra ambigüedad penquista nos hace ser una ciudad ambigua, pero muy determinada desde el punto de vista espacial. La invitación, yo te agradezco, Sol, en la reflexión, porque es de volver hacia atrás, en definitiva, en la memoria colectiva, la memoria urbana, la memoria nuestra, para hacer lo que hemos hecho siempre en Chile, revisar lo que sucede afuera y luego pensar desde acá, en definitiva. Yo tengo una mirada súper positiva respecto a Concepción, que estamos pensando desde acá. Lo que sucede es que muchas veces nos insertan algunos elementos externos, no desde el penquista, sino desde afuera. Así que te agradezco por haber tomado 3 ejemplos que son absolutamente regionales, absolutamente costeros, también por la que decía ahí el otro alumno respecto al tema de que por qué elementos costeros. Chile entero es costero,
completo. Es una ciudad, un país costero. Dependemos del mar, de esto. No dependemos de la cordillera. Ahora, dentro de poco, cada vez que queremos depender de la cordillera, empiezan las protestas por el tema de Hidroaicén y muchas cosas más. Pero nuestro país es un país costero. Así que la mirada costera no es tan errada en el sentido de que efectivamente estamos mirando siempre hacia el mar y dando de la espalda a la cordillera. Y me alargué un poquito, y lo último que quiero decir, con tu frase ahí al final de lo esencial es invisible a los ojos, voy a recordar a Pablo Neruda con una frase que es que los españoles en definitiva vinieron a robar el oro, pero nos dejaron el oro, y nos dejaron esto, las palabras, y gracias a eso, un relato. Así que te agradezco, Soledad, por tu... Qué poético. ¿Más preguntas? Sí. ¿Dudas, reflexiones? Bueno, la idea era reflexionar un poco, Conversar. reflexionar un poco, para invitarlos a, ya que estamos cerrando el ciclo Cultura Arquitectónica con esta charla que tan amorosamente invitaron sus profesoras de cultura, a reflexionar un poco sobre lo que hacen ustedes, desde lo que hacen desde la escuela, de lo que hacen cotidianamente, ojalá que cuando trabajan en sus proyectos de escuela, no los vislumbren como un ejercicio académico más, simplemente, sino que efectivamente como de verdad la posibilidad de ensayar y de experimentar y de pensar en arquitectura, y pensar en ciudad, y pensar en lo que hace todos los días. No simplemente es un plano más, o un dibujo más, o una maqueta más. Creo que esa es la tarea, o esa es la reflexión, y contarse tal vez qué relato ustedes quieren contar sobre la ciudad que quieren vivir. Eso. Así que bueno, como yo lo dejo hasta aquí nomás, y el regalo está puesto.